Los días de Pedro transcurrían al ritmo del rugir de su tráiler. Desde joven había tomado las carreteras como su segunda casa, transportando mercancías a lo largo y ancho del país. Su hijo Daniel, de apenas 19 años, compartía su pasión por la vida en el camino. Había insistido en acompañar a su padre como aprendiz, deseando algún día tomar el volante y continuar el legado familiar. Era una rutina que ambos disfrutaban. Daniel aprendía rápidamente, absorbiendo cada consejo de su padre, sobre cómo maniobrar el enorme vehículo, cómo lidiar con los clientes y sobre todo, cómo mantener la calma en un trabajo que demandaba paciencia y habilidad. Sin embargo, Pedro siempre le advertía sobre los riesgos de la carretera, no solo los accidentes, sino también las personas que acechaban en las sombras. Una tarde de verano, mientras descargaban mercancía en una bodega ubicada en un pequeño poblado, Daniel decidió quedarse en la parte trasera del tráiler mientras Pedro revisaba los papeles de la entrega. Fue un día inusualmente caluroso y Daniel, cansado por el trabajo, se sentó en una sombra cercana junto a un grupo de desconocidos que también buscaban refugio del sol. Eran hombres y mujeres que parecían estar esperando algo o a alguien. Sus rostros eran serios, pero Daniel no les prestó demasiada atención, solo estaba allí para descansar un momento. Sin embargo, ese descanso se convirtió en la peor decisión de su vida. De pronto, una camioneta negra con las ventanas polarizadas y las placas ocultas se detuvo frente al grupo. Unos hombres armados bajaron rápidamente, apuntándoles mientras gritaban órdenes. Los obligaron a subir a la camioneta sin dar explicaciones. Daniel intentó explicar que él no era parte de ese grupo, que solo estaba descansando, pero nadie lo escuchó. Su juventud y su ropa desgastada lo hicieron indistinguible de los demás. Para los secuestradores, era solo otro objetivo. Pedro salió del tráiler, justo a tiempo para ver cómo la camioneta se alejaba, levantando una nube de polvo tras de sí. Su corazón se paralizó al notar que Daniel no estaba. Miró desesperadamente a su alrededor y preguntó a los testigos qué había pasado. Uno de ellos, nervioso, le explicó que se habían llevado a todos los que estaban en el lugar. Pedro sintió cómo el mundo se le desmoronaba. Sabía que en situaciones así el tiempo era vital, pero también sabía lo crueles que podían ser aquellos que operaban en las sombras. Pedro dejó todo atrás y comenzó a buscar a su hijo. Durante semanas recorrió pueblos, habló con contactos y visitó lugares peligrosos donde la esperanza era escasa. Cada llamada, cada pista, lo llenaba de un breve rayo de esperanza que rápidamente se desvanecía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pedro empezó a perder peso, su rostro se llenó de arrugas marcadas por el estrés y las noches en vela, pero nunca dejó de buscar. Un día recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era grave y carecía de emoción. Tu hijo está muerto. Si lo quieres de vuelta, ven al punto que te diremos, pero tráelo todo en efectivo. Pedro, aunque devastado, accedió. No le importaba nada más que recuperar el cuerpo de su hijo y darle un descanso digno. Al llegar al lugar indicado, encontró un paraje desolado en medio del desierto. Un grupo de hombres lo esperaba con un pequeño ataúd de madera sin adornos. Pedro entregó el dinero y sin palabras los hombres se fueron dejándole solo con el ataúd. De regreso a casa, Pedro abrió el ataúd y vio el rostro de Daniel. Su cuerpo estaba agoteado y marcado por el sufrimiento, pero aún conservaba esa expresión serena que siempre había tenido. Pedro cayó de rodillas, gritando al cielo, maldiciendo a los hombres que le arrebataron a su hijo y a las circunstancias que lo llevaron a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Con el tiempo, Pedro enterró a Daniel en un pequeño terreno junto a su casa, plantó un árbol en su honor, esperando que con cada hoja que creciera, su hijo encontrara la paz que le fue arrebatada. Sin embargo, en el corazón de Pedro, el dolor nunca desapareció. Cada vez que encendía el motor de su tráiler, sentía el vacío del asiento del copiloto, donde Daniel solía sentarse. Pedro comenzó a notar cosas extrañas. Durante largos trayectos nocturnos, a veces escuchaba la risa de Daniel o sentía que alguien lo observaba desde el asiento del copiloto. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, escuchó claramente la voz de su hijo.
«Papá, todo está bien». Pedro miró rápidamente, pero no había nadie. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras apretaba el volante. Desde entonces, Pedro lleva consigo una fotografía de Daniel en el tablero del tráiler, como un recordatorio de su hijo y del amor eterno que compartían. Aunque su pérdida es irreparable, Pedro encontró consuelo en los pequeños signos que le recordaban que, de alguna manera, Daniel siempre estaría con él, protegiéndolo en cada kilómetro de su viaje.